Profe, ahí se ve la pantalla. Sí, perfecto. ¿Y cambia bien? Agrándela, no, creo que la grandes. Ahí. Oh, Sí, pero creo que tiene que poner la pantallita para que se vea más grande, ¿no? sí, profe, es que ya la agrandé, pero no. Andrés, creo que te pasó lo mismo que la vez pasada. Vas a tener que ampliarlo aumentando el porcentaje, nuevamente. Deme un segundo por otra cosa y ya. Vale. Uy, ahí se ve. No, Ahí ya se ve. sí, sí, Y ahí grande se ve. ahora sí, ¿Cambia bien, profe? sí. Listo. Listo, bueno. Entonces, en la noche de hoy el tema a disertar es básicamente neuromonitoría en el paciente neurocrítico. Entonces, ¿cómo definimos monitorización? Básicamente se define como el acto de observar el curso de uno o más parámetros con la finalidad de detectar anomalías. El objetivo entonces de la monitoría es tratar de hacernos una idea de los procesos fisiológicos y los eventos fisiopatológicos que están ocurriendo en el paciente que estamos valorando y a partir de esto acercarnos a distintos procesos diagnósticos como tal terapéuticos y plantear determinados conceptos pronósticos en el paciente. En el cuidado neurocrítico, pues no es la excepción. El objetivo en este momento es tratar de monitorizar la mayor cantidad de parámetros que nos puedan brindar una información acerca de qué está pasando con ese cerebro que está en injuria y tratar de optimizar el manejo en ese sentido. Hay muchos aspectos para hablar de la neuromonitoría. Hoy voy a tratar de abarcar los principales, básicamente la monitoría de presión intracraneal, los parámetros de oxigenación cerebral, algo de metabolismo cerebral, Doppler transcranial y algunos métodos complementarios. Vamos a ver entonces inicialmente de neuromonitoría de la presión intracraneal, que es lo que goza de mayores estudios. Algunos aspectos generales. Aquí tenemos la fórmula de presión de perfusión cerebral, que se define como presión arterial menos PIC, entendiendo PIC como la interrelación entre el contenido intracraneal y la bóveda craneal inexpansible, y la presión de perfusión cerebral como la presión tisular efectiva sobre el parénquima cefálico propiamente. A su izquierda entonces tiene la curva de presión, el volumen de Marmarú, que básicamente nos habla de que pequeños cambios en el volumen son compensados hasta si hay preservación de la compliance cerebral, compliance definida como el delta de volumen sobre delta de presión, y a partir del momento en el cual se pierde la compliance cerebral, pequeños cambios en el volumen generan cambios importantes a nivel de la presión intracraneal. Otro concepto importante es el de flujo sanguíneo cerebral. Aquí tenemos la fórmula que define el flujo sanguíneo cerebral como pi por delta de la presión por radio a la cuarta potencia sobre 8 por velocidad por longitud. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que los parámetros que promueven el flujo sanguíneo cerebral es el gradiente de presión arterial media. Y el parámetro que efectivamente más impacta es el radio, el cual se eleva a la cuarta potencia. Este radio, pues podemos nosotros modificarlos con alteraciones, por ejemplo, en la presión de CO2. Y por último, tenemos el concepto del consumo metabólico regional de oxígeno, que hace referencia al acople metabólico básicamente, el cual se define por flujo sanguíneo por diferencia arteriovenosa oxígeno. Si este flujo sanguíneo cerebral usted lo pasa al denominador, básicamente tendría que el consumo metabólico sobre el flujo sanguíneo es igual a la diferencia arteriovenosa oxígeno. Es decir, que si usted tiene una diferencia arteriovenosa oxígeno entre parámetros de la normalidad, entendería que el consumo metabólico está acoplado al flujo sanguíneo cerebral. Entonces, estos aspectos o conceptos, en este momento, más que ser aspectos netamente teóricos descritos en un artículo, son distintas variables que usted pretende hoy en día monitorizar de forma dinámica en el paciente neurocrítico. Entonces, cuando hablamos de presión intracraneal, lo primero que se nos viene a la mente es cuál es el valor normal, ¿cierto? Entendemos entonces como hipertensión endocraneal, o sea, definido como un valor por encima de 20 milímetros de mercurio persistente por alrededor de 20 minutos. El establecimiento de este valor básicamente se inició hace varios años en base a estudios que mostraban un peor pronóstico clínico en los pacientes que tenían presión intracraneal por encima de estos valores. Sin embargo, en el 2017 se comenzaron a plantear estudios que objetivizaban una disminución del flujo sanguíneo cerebral en presiones intracraneales mayores a estos volúmenes. Sin embargo, en la literatura, el concepto de hipertensión y el valor de hipertensión intracraneal es bastante heterogéneo y hay artículos que plantean valores desde 15 hasta 25. Sin embargo, en la actualidad, el valor que entenderíamos es 20.
Ahora sí es heterogéneo el concepto o la definición de hipertensión endocrinal en términos cuantitativos, mucho más es el valor para establecer un inicio de manejo terapéutico en hipertensión endocrinal. Las guías antiguas de la Brain Trauma Foundation plantearon un parámetro de 25 milímetros de mercurio, el cual se ajustó a 22 milímetros de mercurio en base a nueva evidencia. Nueva evidencia en relación con el artículo aquí publicado por Sorrentino, básicamente en el 2012. En este artículo, alrededor de 500 pacientes, ellos con trauma encefálico severo, ellos trataban de determinar qué factores hemodinámicos de hemodinamia intracerebral impactaban en el pronóstico tanto de mortalidad y morbilidad de los pacientes. Ellos encontraron tres factores: el PRX, que es un método de monitoría dinámica de la autorregulación cerebral, la PIC y la presión de perfusión cerebral acoplada a si el paciente tenía o no autorregulación preservada. En términos de PIC, que es lo que estamos hablando, ellos encontraron que el valor de 22 milímetros de mercurio era un factor pronóstico de mortalidad. Sin embargo, el factor de buen pronóstico clínico de morbilidad era 18 milímetros de mercurio en mujeres y en población mayor a 55 años. En hombres menores a 55 años, el valor seguía siendo 22 milímetros de mercurio. Entonces, en el artículo aquí escrito, publicado en Intensive Care Medicine, ellos plantean plantean el interrogante si realmente este valor de 22 milímetros de mercurio se debió haber planteado como meta terapéutica, ya que en este artículo ellos planteaban una meta terapéutica de 20 milímetros de mercurio. Sin embargo, la correlación de 22 se relacionó con mortalidad. Entonces ellos hacen el planteamiento de que tal vez ese valor de 22 milímetros de mercurio debería plantearse como una bandera roja en relación con el aumento de la mortalidad. Sin embargo, las guías actuales de la Brain Trauma Foundation plantean 22 milímetros de mercurio como el parámetro para iniciar manejo terapéutico. ¿Hay alguna evidencia de monitoría o de alguna meta terapéutica de PIC en el paciente con descompresiva? En este artículo publicado en el 2018, alrededor de 150 pacientes sometidos a descompresión, ellos encontraron que en las primeras 12 horas de vigilancia postquirúrgica con ventriculostomía como método de monitoría PIC, una presión intracraneal menor a 15 era un factor estadísticamente significativo correlacionado con buen pronóstico clínico a los 90 días. De los 20 a los 120 días, ellos encontraron de igual forma valores estadísticamente significativos, pero eran valores muy variables entre 9 y 18 milímetros de mercurio. Sin embargo, este artículo pues, plantea una adecuada evidencia acerca de la importancia de realizar pues, y de igual forma una monitoría en el paciente posterior a la descompresiva. ¿Qué otra información nos plantea la monitoría de la presión intracraneal, además del valor propio de la presión? Evidentemente, otro aspecto es la morfología de la onda. La morfología de la onda de PIC es una onda con tres picos, un pico de percusión tidal, una fosa dicrótica y un tercer pico dicrótico. El primer pico en relación con la presión sistólica, el segundo con la compliance y el tercero con la presión diastólica. Este es el patrón normal, un P1 que sea mayor a segundo pico y el segundo superior a P3. Cuando el segundo pico es prominente a los otros dos, entendemos que hay una pérdida de la compliance cerebral, como en estados, por ejemplo, de pérdida de autorregulación y disminución de la presión de perfusión cerebral. Evidentemente, esta ser una onda de pulso es una onda que se ve impactada por las alteraciones y por la onda de pulso respiratorio como también vascular. Otro parámetro que es de importancia en la evaluación de la monitoría PIC es las denominadas ondas de Lundberg, que son ondas asociadas con patrones patológicos a nivel de la fisiopatología cerebral. La que pues, más preocuparía, la que más le preocuparía a uno, la que más debe tener en cuenta es la onda tipo A. Básicamente hace relación con ondas tipo meseta, en la cual hay un aumento súbito de la presión intracraneal a 50 a 100 milímetros de mercurio, ascensos rápidos y una onda persistentemente en estos niveles alrededor de 5 a 20 minutos. Estos patrones pues tienen también correlación con pérdida de la compliance con disminución de la presión de perfusión cerebral. La onda tipo E también es una onda asociada con patología, aunque no es tan característica como la previa, y la onda C relacionada con variaciones en la presión de CO2, pero no es una onda patológica propiamente. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones actuales de monitoría de la presión intracraneal? Las que plantea las últimas guías de la Brain Trauma Foundation, ellos básicamente describen que todo paciente con trauma encefálico severo, con grado de 8 menos, con un TAC anormal amerita, digamos, una monitoría de presión intracraneal con catéter intraventricular.
La otra opción es que sea un paciente con Glasgow de 8 o menos, con un TAC normal, que cuente con dos de las siguientes tres características: mayor de 40 años, posturas anormales unilaterales o bilaterales o sistólica menor a 90. ¿Por qué esto? Si un paciente tiene un Glasgow menor a 8 y un TAC anormal, tiene un 60% del riesgo de tener depresión intracraneal. Mismo riesgo que tendría un paciente pues, que tenga un Glasgow menor a 8 y tenga dos de estos factores pronósticos. ¿Listo? En la actualidad, digamos que la monitoría de compresión intracraneal en pacientes con trauma craneoencefálico moderado no está siendo establecida por guías de práctica clínica. Sin embargo, hay varios grupos que plantean que en contextos de lesiones focales podría llegar a ser una práctica adecuada. ¿Qué tipos de monitoría de presión intracraneal hacemos en la actualidad? Sin duda, el gold estándar es la monitoría de catéter intraventricular. Ventajas de este sistema es que aparte del sistema de monitoría, usted le permite hacer un drenaje que puede ser intermitente o continuo de líquido cefalorraquídeo, que puede pues, tener una disminución significativa de la presión intracraneal. Desventajas, pues, la inserción de este dispositivo tiene un mayor riesgo de desarrollar hematomas e infecciones asociadas al propio catéter. Otra opción es la monitoría con catéter intraparenquimatoso, con transductor intraparenquimatoso. Esta es un sistema de monitoría de mayor uso en las unidades de neurocrítico en Europa. Tiene menores riesgos relacionados con la inserción del mismo. Sin embargo, cuenta con mayor riesgo de pérdida de la calibración, y de igual forma, pues, digamos que brinda una información acerca de una monitoría local de la presión intracraneal. Los catéteres epidurales era una técnica que se solía usar. Sin embargo, estudios actuales correlacionan la medición por catéter epidural con una sobreestimación del valor real con relación con alrededor de 5 milímetros de mercurio respecto al gold estándar, que sería el catéter intraventricular. De igual forma, el catéter lumbar tampoco es algo que se usa hoy en día con mucha frecuencia para monitoría como tal de la presión intracraneal. Aquí tenemos algunos esquemas respecto a los distintos dispositivos que usamos. Respecto a dónde poner el catéter, digamos que las tendencias actuales, si usted tiene una lesión focal, por ejemplo, una contusión cerebral, debido a facilidades técnicas, usted sería más conveniente realizar inserción en el ventrículo contralateral. De igual forma, basado en el concepto de síndrome compartimental cerebral, si usted tiene una contusión, digamos, unilateral, usted sobreentendería por el estudio tomográfico que en ese compartimento hay ya de por sí hipertensión endocraneal. Por tanto, lo que más impactaría en la hemodinamia intracerebral es el impacto que se tenga sobre el compartimento contralateral. ¿Cuál es la evidencia actual respecto a monitoría de presión intracraneal con catéter ventricular? Seguramente el estudio que mayores comentarios ha tenido es el estudio de Randall y Chestnut, publicado en el 2012 en New England Journal, el estudio conocido como BEST-TRIP. En este estudio, entonces, ellos plantearon dos poblaciones a comparar: unos pacientes con trauma craneoencefálico severo con una monitoría basada en una monitoría clínica imagenológica versus una monitoría basada en criterios clínicos e imagenológicos y presión intraventricular. Hay que hacer una salvedad: para el 2012, en la realización de este estudio, las guías ya recomendaban la monitoría de presión intracraneal con catéter intraventricular. Por tanto, se planteó encontrar algunas unidades de cuidado crítico que de forma básica o de forma predefinida, ellos realizaban su monitoría con métodos, imágenes y clínicos, y se les dio la posibilidad de hacer una comparación con un catéter intraventricular. Estas poblaciones yo la encontraba en algunas unidades de cuidado crítico en Bolivia y en Ecuador. ¿Qué encontraron ellos entonces? Que al generar la comparación de las dos poblaciones, ni a los 15 días ni a los 6 meses, ellos encontraron diferencias estadísticamente significativas en términos de sobrevida o de repercusión clínica en los pacientes. De hecho, al analizar las dos poblaciones, ustedes pueden identificar que los resultados estadísticamente significativos fue la intensidad del tratamiento ajustado por grupo. Es decir, que al grupo de valoración clínica y imagenológico se les brindó una mayor, digamos, podríamos hablar de cantidad de manejo. ¿En qué sentidos? En volumen de soluciones hiperosmolares en ese sentido. Sin embargo, como les comento, esto no tuvo repercusión en el pronóstico clínico y la mortalidad del paciente. Este estudio ha sido muy criticado en base a qué, al planteamiento mismo del estudio, a la pregunta básica del estudio, ya que básicamente su hipótesis era que un factor a monitorizar iba a impactar en el pronóstico clínico del paciente.
Entonces, el concepto que se tiene es que la monitoría de presión intracraneal, como todo factor a monitorizar, debe ser acoplado a un sistema de monitoría multimodal y acoplado a un sistema terapéutico. Y es todo este conjunto de aspectos que van a impactar en el pronóstico del paciente. Básicamente, en respuesta a eso, en el 2019, a partir del 2019, se han venido planteando distintas guías de manejo de trauma encefálico severo con distintos tipos de monitoría. En esta, el consenso del Seattle del 2019 plantea entonces la monitoría solamente con presión intracraneal. Cabe resaltar que estas son básicamente, digamos, recomendaciones basadas en consenso de expertos. Entonces, en esta guía SIAL de 2019, ellos plantean el manejo en distintos niveles. En primer nivel, ellos plantean aspectos generales del trauma encefálico severo, como que el paciente debe ser monitorizado en una unidad de cuidado crítico, asegurando una vía aérea, con una monitorización neurológica y pupilar seriada, y otros aspectos que son, digamos, básicos, y metas terapéuticas que son básicas en el manejo del paciente con trauma encefálico severo. Ya en el grueso como tal de las recomendaciones, ellos plantean entonces tres niveles o niveles de atención. En el primero plantean básicamente metas de presión de perfusión cerebral, considerar inicio de soluciones hiperosmolares y drenaje ventricular si está disponible, o considerar el posicionamiento del mismo si está disponible. Si el paciente no presenta mejoría, ellos pasan al segundo nivel, donde está básicamente una hiperventilación leve, relajación muscular, y objetivizar las metas de presión de perfusión cerebral, dejando en el tercer eslabón básicamente la infusión de barbitúricos y la descompresiva secundaria. Algo que me llamó la atención respecto a este consenso Seattle, básicamente, es que ellos plantean algunos cuadros de calor respecto a algunos aspectos que son de gran importancia en el manejo del paciente con trauma encefálico severo, como puede ser el momento en el cual usted debe retirar el manejo encaminado a disminuir la presión intracraneal y cuándo disminuir la sedación. Ellos plantean estos mapas entonces en correlación con el componente motor del Glasgow, la respuesta pupilar que puede ser normal o anormal, y básicamente la escala de Marshall. Por poner un ejemplo, un paciente que esté con un Glasgow de 1 a 3 con respuesta pupilar anormal, con una lesión evacuante de espacio y una lesión difusa tipo 3, en las primeras 24 horas evidentemente no tendría ninguna recomendación para desmontar las terapias encaminadas a disminuir la hipertensión intracraneal. Sin embargo, a las 72 horas o después de las 72 horas sería una recomendación parcial. De igual forma, en el contexto de disminuir la sedación, pacientes que tienen lesiones muy severas, pues las primeras 24 horas seguramente no hay ninguna indicación, siendo parcial las 72 y después de ese tiempo. Entonces, básicamente, así uno tenga monitoría solamente con presión intracraneal. En este momento hay recomendaciones de expertos que ustedes lo guían acerca de cómo realizar distintos tipos de manejo, el manejo integral de estos pacientes. Entonces la pregunta que uno se hace es si realmente la monitoría de presión intracraneal le da a usted toda la información que requiere para manejar de forma apropiada al paciente con patología intracerebral. Aquí tenemos entonces el caso de un paciente con presencia de una hemorragia subaracnoidea en el primer día de su valoración con hipertensión intracraneal, seguramente el primer día secundario a procesos de hiperemia, ¿cierto? Sin embargo, al séptimo de evolución, el paciente presenta nuevamente hipertensión intracraneal. Sin embargo, en este momento ya es secundario a procesos de edema citotóxico en correlación con vasoespasmo cerebral. Entonces tenemos un mismo paciente, dos momentos de su evolución, los dos con hipertensión endocrinal. Sin embargo, en el primero vas a ver un proceso fisiopatológico de hiperemia, y en el segundo con un proceso fisiopatológico de vasoespasmo. Evidentemente, si usted está en un proceso de vasoespasmo, una aumentación hemodinámica puede ser un objetivo terapéutico o una adecuada conducta. Sin embargo, si usted está en la fase de hiperemia, una aumentación hemodinámica puede ser bastante deleterio. Entonces, en este sentido, digamos que la presión intracraneal le ayuda a usted a determinar cuál es la base fisiopatológica de la hipertensión intracraneal. Pasa lo mismo en el trauma craneoencefálico. Primer día de evolución clínica del paciente, hipertensión endocrinal, seguramente con una fase hemodinámica de hipoperfusión cerebral en relación con un edema citotóxico. Sin embargo, a las 72 horas, una fase de hiperperfusión cerebral, una progresión de unas contusiones. Mismo paciente, dos pacientes con hipertensión endocrinal, sin embargo, dos fases hemodinámicas completamente contrarias. Diferente, pues, a un paciente que tenga, por ejemplo, una lesión ocupante de espacio, que también va a tener hipertensión endocrinal, pero pues el pronóstico va a ser, el manejo va a ser completamente diferente, y la base fisiopatológica pues completamente diferente. Entonces, en base a eso se ha planteado que otro tipo de monitoría puede ayudarnos a tener un concepto más integral o más objetivo de la
fisiopatología por la cual está cursando nuestro paciente. Es en base a eso que se han hecho estudios, se comenzaron a hacer los primeros estudios de oxigenación cerebral, teniendo como, digamos, concepto inicial que el oxígeno y la glucosa son los principales sustratos para el metabolismo cerebral. Entonces, en este estudio publicado en el 2012 en Critical Care, es una revisión sistemática donde ellos comparan un grupo de pacientes monitorizados con presión intracraneal y saturación de oxígeno cerebral versus un grupo que solo se manejó con metas de presión de perfusión cerebral. Los resultados que ellos encuentran son estadísticamente significativos a favor de la monitoría dual con un odds ratio de básicamente 2.1. Esto pues toma mayor importancia si nosotros entendemos la base fisiopatológica del evento. Según el estudio de Anderson Ziegler, ampliamente difundido en el cuidado crítico, hay 7 tipos de hipoxia. Si usted optimiza, digamos, una presión de perfusión cerebral, el único tipo de hipoxia que estaría evitando es básicamente la hipoxia isquémica. Sin embargo, hay distintos tipos de hipoxia como la hipoxia por baja extracción, hipoxémica, anémica, por alta afinidad, que igual van a impactar en el pronóstico del paciente y van a generar deterioro clínico en el paciente, así usted no tenga la posibilidad de monitorizarlo. Entonces seguimos con estudios que nos responden la pregunta si es suficiente la monitoría PIC para el manejo del paciente neurocrítico. Entonces, ¿cómo le va a los pacientes que usted lleva descompresiva en términos de presión intracraneal, presión de perfusión cerebral y distintas características hemometabólicas del paciente? Entonces, este estudio hizo una comparación de distintos factores hemodinámicos y hemometabólicos previos y después de una craniotomía descompresiva en el contexto de un trauma craneoencefálico severo. Ellos encontraban, como era de esperarse, que hubo una disminución estadísticamente significativa en los dos grupos respecto a presión intracraneal y una mejoría del flujo sanguíneo cerebral. Sin embargo, eso no tuvo ningún impacto en la diferencia arteriovenosa de oxígeno y en el consumo metabólico regional de oxígeno. ¿Qué quiere decir? Que usted puede asegurar un adecuado flujo sanguíneo cerebral, puede asegurar una adecuada presión de perfusión cerebral, pero eso no le implica que el paciente esté con un adecuado procesos metabólicos intracerebrales y que el paciente esté con adecuada oxigenación. Es decir, el paciente puede tener adecuados flujos sanguíneos cerebrales, pero puede estar en hipoxia cerebral. Es de ahí pues que parte la importancia de generar métodos de monitorización complementarias como los métodos de monitoría de la oxigenación cerebral. Tenemos muchos tipos en este momento. Sin duda uno de los primeros que se analizó fue los distintos tipos de monitoría que se pueden hacer con algún tipo de saturación en el bulbo de la yugular. Esto se puede hacer básicamente de dos formas, con muestra de sangre venosa arterial mediante pues, gases intermitentes por un catéter ascendente, y el otro, digamos que la otra variante sería una medición continua de la oxigenación cerebral con catéter de fibra óptica, que está pues poco disponible en las instituciones, en la mayoría de instituciones. ¿Qué aspecto nos da entonces la saturación yugular de oxígeno? Básicamente la diferencia arteriovenosa de oxígeno, que es un parámetro de acople metabólico, valores normales entre 4 a 8, menores a 4 hablaría de hiperemia, mayores a 8 de isquemia. La saturación yugular de oxígeno cerebral, valores normales entre 55 y 75, y un parámetro conocido como la extracción cerebral de oxígeno, que básicamente es similar a la saturación yugular, pero está provista básicamente de influencia hemoglobina. Factores entre 24 y 40 serían factores dentro de rangos de normalidad. Entonces aquí ustedes pueden una radiografía lateral de columna cervical donde se evidencia básicamente el catéter posicionado a nivel del bulbo de la yugular. ¿Qué aspectos positivos nos brinda este método? Que nos brinda una medición global de la saturación de oxígeno cerebral. Sin embargo, pues este beneficio también se convierte en su principal factor contraproducente. ¿En qué sentido? En que usted requiere hipoxia en áreas, digamos, amplias del parénquima cerebral para que le genere para que sea censado, para que sea reconocido por este sistema de monitoría. ¿En qué lado colocar el catéter? Básicamente la vena dominante. ¿Cómo usted puede saber eso? Básicamente con una tomografía en ventana 2 en la cual usted puede identificar cuál es el canal yugular dominante. Algunos aspectos que han sido criticados en este tipo de saturación yugular es la heterogeneidad del flujo sanguíneo cerebral, los valores elevados de saturación yugular de oxígeno que pueden o no acoplarse, relacionarse con estados de hiperemia, y que básicamente le va a asustar hablar de hipoxia isquémica y hipermetabólica. Es importante también reconocer que el valor de oxigenación cerebral, si usted lo posiciona estrictamente en el bulbo de la yugular, básicamente le va a dar a usted un 95% digamos, de especificidad respecto a la saturación
intracraneal o, digamos, encefálica. Sin embargo, si usted baja 2 centímetros el catéter, ya ese valor se va a ver contaminado por distintos tipos de drenaje venoso facial y eso le va a disminuir la especificidad alrededor del 55%. O sea que es muy sensible en el punto en el cual usted ponga el catéter. Otro método es la presión tisular de oxígeno cerebral, que es básicamente es el método que recomienda la Brain Trauma Foundation para la monitoría de estos pacientes. Básicamente tenemos dos tipos, del LICOS y el NeuroVet. Esto es básicamente el transductor, que es una adaptación de un transductor Anderson, que básicamente tiene el ano y el cato embebidos en una sustancia de conducción eléctrica y con una membrana semipermeable al oxígeno. Según la concentración de oxígeno que usted tenga en el intersticio cerebral, pues va a haber una mayor difusión y una mayor alteración en el voltaje entre estos dos factores. Y eso pues va a ser reconocido como presión tisular de oxígeno. En realidad, ¿qué mide la presión tisular de oxígeno? En realidad lo que mide es la concentración de oxígeno a nivel del intersticio tisular. En ese sentido, digamos que más que medir la presión propiamente, lo que mediría es el acople metabólico que existe a dicho nivel. ¿Dónde lo colocamos? Generalmente se pretende colocarlo en el área de penumbra, un concepto tanto acuñado en enfermedades vasculares como procesos isquémicos, como también en el trauma, haciendo referencia a penumbra contusional. En ese sentido, usted debería colocarlo en el hemisferio afectado en tejido sano, entendiendo que usted pretende optimizar la oxigenación en dichas áreas, que son áreas básicamente estructuralmente viables, pero funcionalmente, digamos, afectadas por el proceso de injuria cerebral que está ocurriendo. ¿Y cuál es el umbral de hipoxia? Básicamente la guía de la Brain Trauma Foundation plantea un umbral de 15, sin embargo, distintos estudios han planteado umbrales de 20 milímetros de mercurio en relación con hipoxia tisular. ¿Cuál es la evidencia actual respecto a la oxigenación cerebral? Básicamente, los estudios se han hecho con presión tisular de oxígeno. Este es el estudio BUS-2, un estudio de fase 2 que salió en el 2017. Ellos básicamente hacen una comparación de dos grupos, un grupo de 62 pacientes con monitoría PIC y otro grupo de 57 pacientes, monitoría PIC y presión tisular de oxígeno. ¿Cuáles fueron las intervenciones que ellos plantearon? Pues en el grupo de monitoría dual, una PIC mayor a 20 era manejada y una presión tisular de oxígeno menor a 20 también era manejada. ¿Qué encontraron ellos? Los resultados secundarios que encontraron básicamente fue que había una tendencia a una reducción en la mortalidad, 25% en la monitoría dual versus 34% en la monitoría PIC, y mejores resultados funcionales, una tendencia a mejores resultados, con un goce de 8 en el 13% y de 5 a 8 en el 11% en el grupo de monitoría dual. Sin embargo, ¿cuáles eran los objetivos primarios de este estudio? Tratar de identificar cuáles eran las tasas de reducción de tiempo y profundidad de hipoxia. Ellos encontraron entonces que en el monitoría dual hay una reducción del 66% de los eventos de hipoxia y de una profundidad alrededor del 72% en los eventos de hipoxia. Esto, al ser un estudio de fase 2, pues, digamos, superó los criterios de futilidad de dicho estudio y planteó entonces la base para realizar el estudio BOOST-3 que está en actual reclutamiento de pacientes. Este estudio BOOST-3 ha tenido una baja velocidad de reclutamiento de pacientes, ya que en muchas unidades de cuidado crítico se entiende que con la evidencia actual de todos los estudios disponibles en este sentido, la evidencia es contundente acerca de que una monitoría dual tiene una correlación con adecuado pronóstico clínico en los pacientes y, digamos, podría implicar conceptos o problemas éticos, tener un grupo control de solo monitoría PIC, pudiendo hacer su monitoría dual, ¿sí? El estudio BUS-2 entonces plantean este tipo de esquema para clasificar los pacientes según la presencia de una adecuada presión tisular de oxígeno y presión intracranial, y según eso pues plantean el manejo terapéutico. Teniendo en cuenta entonces la nueva evidencia, el consenso social entonces plantea un nuevo esquema en el 2020, básicamente teniendo en correlación la evidencia de presión tisular de oxígeno y los nuevos parámetros de presión intracranial establecidos por la Brain Trauma Foundation. Entonces, básicamente el mismo esquema que vemos en el estudio BUS-2, con la salvedad de modificación de los valores de presión intracranial según las recomendaciones de la Brain Trauma Foundation,
y los valores de presión tisular de oxígeno. Entonces, 4 tipos de pacientes. Tipo A, adecuada presión de tisular de oxígeno, adecuada presión intracraneal, paciente buen pronóstico. Tipo B, alta presión intracraneal con adecuada oxigenación. Tipo C, baja oxigenación con adecuada presión intracraneal. Tipo D, paciente que peor le va, alta presión intracraneal con baja presión tisular de oxígeno. Entonces, en base a cómo usted clasifica el paciente, va a tener el esquema terapéutico encaminado a distintos pues, metas. Entonces, en este paciente que básicamente tiene pique elevado, usted va a tratar de objetivizar o de promover estas metas de presión de perfusión cerebral. El esquema de segundo nivel es básicamente una hiperventilación leve, relajación muscular, y tratar de lograr esas metas de presión de perfusión cerebral. Si usted no lo logra, entonces pasa al tercer nivel, que básicamente es una craniotomía descompresiva, que sería digamos, la práctica de mayor severidad. Tipo C, paciente con hipoxia cerebral. Entonces, básicamente, usted establece las metas iniciales, las metas de segunda orden, entonces son básicamente encaminadas a modificaciones de parámetros ventilatorios, un aumento de la PA2 alrededor de 150 metros de mercurio. Igual ellos tienen en consideración algunos parámetros en relación con disminución de la presión intracraneal. Y en el manejo de tercer nivel, ustedes aquí no ven descompresiva. Aquí lo que ven es también modificaciones de los parámetros ventilatorios con una presión arterial de CO2 de 45 a 50, e incluso considerar hiperoxia normovárica. Y en el tipo de, básicamente, es una conjunción de lo que les he descrito en los 2 eslabones previos, con metas encaminadas a disminuir la presión intracraneal y optimizar la saturación tisular de oxígeno cerebral. Muy bien, entonces teniendo claro estos conceptos, vamos a hablar un poco de autorregulación cerebral. Entendiendo la autorregulación como aquellos métodos o mecanismos que usa el tejido cerebral para mantener un flujo sanguíneo normal a pesar de variaciones de la presión arterial media. Evidentemente, si usted tiene un aumento de la presión arterial media, el mecanismo va a ser compensador, va a ser bajo vasoconstrictor mientras usted se detenga en determinado umbral de 50-150. Sin embargo, al disminuir la presión arterial media, usted va a tener mecanismos compensatorios de vasodilatación. ¿Cuáles son los mecanismos que subyacen a la autorregulación cerebral? Se plantean 3 mecanismos: un mecanismo miogénico, es decir, una reactividad propia muscular como respuesta a la presión transmural; mecanismo neurogénico en relación con la activación o la no activación del sistema simpático; y un mecanismo denominado endocrino que se correlaciona con variaciones de niveles de CO2 y distintos factores como endotelina o óxido nitroso. Entonces, hoy en día podemos valorar la autorregulación cerebral de distintas formas. Entonces, tenemos formas estáticas y dinámicas de autorregulación, de monitoreo de autorregulación cerebral, métodos estáticos como la prueba de deflación de Manguito, compresión carotídea, estímulo de PSO2, y dinámicos como el índice de autorregulación y métodos de correlación temporal. Básicamente los que más digamos, se usan son los parámetros, el parámetro denominado PRX, que es un coeficiente de correlación de Pearson, que básicamente nos dice cuál es el comportamiento de la presión intracraneal frente a variaciones de la presión arterial media. Entonces, si usted tiene el mecanismo de autorregulación compensado o estable, usted entendería que si tiene alteraciones en la presión arterial media, la presión intracraneal va a ser estable. Sin embargo, si usted tiene estos mecanismos abolidos, aumentos en la presión arterial media van a llevar a aumentos de volumen sanguíneo cerebral y aumentos de la presión intracraneal, o sea que va a ser una relación, digamos, lineal ascendente. El otro componente es el OX, que básicamente hace referencia a las variaciones que tiene la presión tisular de oxígeno frente a variaciones de la presión arterial media. Entonces, ¿cómo se hace esto? Entonces, usted puede tener solo registro de la presión arterial media y PIC, o puede tener los 3 componentes, que es lo óptimo, como aquí se ve. Hace unos registros basales del paciente y en determinado punto usted hace una infiltración o comienza a dosificar de forma lenta algún vasoactivo. Nosotros usamos más que todo noradrenalina. Y vemos cómo se genera un aumento escalonado de la presión arterial media, ¿cierto? Y vamos registrando a su vez la presión intracraneal y la presión tisular de oxígeno. Posteriormente esto lo llevamos a curvas de tendencia y podemos ver el análisis como tal de la curva y el R cuadrado. Aquí tenemos un ejemplo, paciente con PRX, valoración de PRX y ORX. Entonces aquí tenemos que el PRX, la línea de tendencia es básicamente neutra, usted aumenta la presión arterial media y el paciente no genera aumentos de la PIC. El R cuadrado aquí le da 0.018, el valor corte es 0.25 para determinar que el paciente está autorregulando o no.
Es decir, este paciente está en una autorregulación cerebral. Ahora vemos el ORX, usted tiene un aumento de los valores de presión arterial media, sin embargo, no hay un aumento, una tendencia significativa al ascenso en la presión tisular de oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien los métodos de autorregulación están preservados, la oxigenación no se eleva cuando usted está elevando la presión arterial media. Esto se puede analizar en subconjuntos, entonces usted puede determinar que básicamente, a grosso modo, este paciente se beneficiaría de mantener una presión arterial media entre 110 y 120, por ejemplo, ¿listo? Diferente, por ejemplo, al mismo paciente en un segundo tiempo, donde vemos que la curva de tendencia es hacia un ascenso lineal y el valor de recuadro es 0.55, o sea, superior a 0.25. Entonces, este paciente no está autorregulando, mientras que en este paciente una aumentación hemodinámica no generaría aumentos del volumen sanguíneo cerebral, pero sí aumentos de la presión de perfusión cerebral. En este paciente, si usted aumenta la presión arterial media, lo que va a generar es aumento del volumen sanguíneo cerebral, aumento de la presión intracranial y disminución de la presión de perfusión cerebral. ¿Cómo lo podemos identificar? Por el OX. Usted le aumenta la presión arterial media y como disminuye la presión de perfusión cerebral, está usted induciendo una hipoxia básicamente isquémica. Entonces, esa es la importancia de reconocer la autorregulación cerebral o no del paciente. Y respecto al metabolismo cerebral, pues no planteo aquí profundizar mucho al respecto, sin embargo, con la realización de diferencia arterioyugular de oxígeno y de gases, usted puede plantear puede caracterizar el estado metabólico del paciente. Entonces, lo que ustedes todo ven aquí son parámetros que se pueden obtener básicamente con unos gases convencionales, arteriales y yugulares. Y con estos factores usted puede, digamos, con distintas fórmulas, obtener toda esta información, todos estos índices metabólicos. Entonces tenemos un paciente en un primer momento, diferencia arteriosa de oxígeno 1,59. Entonces, menor a 4, el paciente probablemente se encuentra en esta hiperemia. Vemos el OG, el índice de glucosa oxígeno negativo, el índice de lactato glucosa muy neutro, el índice de lactato oxígeno negativo y el delta de CO2 por encima de 9. Es decir, el paciente tiene todo para pensar que está en un estado de metabólico anaerobio. ¿Por qué es importante esto? Porque si el paciente está en un estado anaerobio, usted tiene que analizar qué es lo que le está pasando. Tiene un aumento del consumo metabólico regional de oxígeno porque tiene fiebre, porque está mal sedado, porque está en un estado convulsivo, está en un estado epiléptico no convulsivo, tiene una mala presión de perfusión cerebral o está en hipoxia tisular, ¿cierto? Y según eso, pues usted optimiza el manejo. Ahora, en un segundo tiempo, 5 días después, lo que usted ve es que la diferencia de arterial de oxígeno mejoró. El OG está en 9.34, sugestivo de patrón aerobio, el índice de lactato glucosa y oxígeno glucosa están básicamente en cero neutros y el delta de CO2 disminuyó. O sea, el paciente está en un estado metabólico aerobio. Entonces, con este estado metabólico aerobio, usted ya puede comenzar a plantear un desmonte de sedación, un desmonte de terapias de disminución de la hipertensión endocrinal. Si el paciente está en estado aerobio, usted no le va a desmontar la sedación porque usted va a aumentar el consumo metabólico regional de oxígeno y va a generar mayor glucólisis anaerobia, con peor pronóstico clínico del paciente. Entonces, esto es básicamente a lo que se pretende llegar, una monitorización y unas conductas en el paciente neurocrítico, conductas como el montar la sedación o como el montar la terapia hiperosmolar, teniendo como, digamos, base algún tipo de neuromonitoría metabólica, de oxigenación o hemodinámica. Sin embargo, es entendible que no en todas las instituciones tenemos disponibilidad de distintos tipos de monitoría. Entonces, según eso, en el 2020 se planteó entonces el Journal of Neurotrauma por el mismo autor del BEST-TRIP, Randall y Chestnut, el protocolo CREPACE, que básicamente es una adaptación del protocolo usado en el BEST-TRIP para la monitoría del paciente con imágenes y monitoría clínica. Entonces, ¿qué nos dice este protocolo? Sospecha hipertensión endocrinal. Sospecho en pacientes según hallazgos tomográficos como criterios mayores y hallazgos clínicos como criterios menores. Si usted entonces sospecha de hipertensión endocrinal, ingresa al paciente en el esquema. ¿Qué va a hacer? Optimizar metas de presión arterial media, manejo de primer orden con soluciones hiperosmolares. Ellos también plantean entonces que pueden tres niveles de manejo. Entonces usted inicia el primer esquema de manejo en relación con el inicio de soluciones hiperosmolares y revalora el paciente. El paciente se le deterioró neurológicamente. Aquí le escribe que es un paciente que se le deterioró neurológicamente o el TAC está peor. Si es así, entonces usted tiene que iniciar maniobras inmediatas en relación con un TAC normal, hiperventila el paciente, aumente la sustancia,
manejo hiperosmolar o incluso conductas que no estén descritas en estos niveles. Si no es así, entonces usted puede continuar el mismo manejo, según la consideración del médico, pues pasar a manejo del siguiente nivel. Y pues importante continuar la reevaluación del paciente. Algo que me pareció interesante es los tiempos de tomografía de control que ellos plantean, un TAC de control 12 horas después, si el primer TAC ha sido tomado antes de las 4 horas y un TAC de control sucesivo en 24 48 horas y después según la consideración del médico. Estos son los esquemas también que ellos plantean para el desmonte de las EAS, de los manejos encaminados a disminuir la hipertensión endocraneal, al igual que en los otros protocolos que les mostré, ellos plantean mapas de calor. Sin embargo, vean que debido a la ausencia de neuromonitoría, las recomendaciones respecto al desmonte, este tipo de sedación, son mucho menos contundentes, ¿sí? Entonces, en la actualidad tenemos recomendaciones de expertos, monitorizar al paciente con monitoría óptima, presión tisular de oxígeno y presión intracraneal, solo presión intracraneal o incluso una monitoría clínica y tomográfica. Entonces vamos a continuar con la electroencefalografía, algunos aspectos básicos. Habitualmente, pues, la electroencefalografía es un método que nos sirve para la identificación o el registro de la actividad eléctrica cortical en base a algunos electrodos superpuestos en la superficie craneal. Habitualmente se usan 21 electrodos con el esquema 10-20, que es el esquema de la Asociación Americana de Neurofisiología, y usan entonces un esquema de diferencia amplitud. Entonces ellos identifican la diferencia de voltaje que hay entre dos electrodos para dar pues el registro de salida como tal del sistema. La tasa de detección de convulsiones depende del número de electrodos que usted tenga. Si tiene 7 electrodos sería un 93%, 4 electrodos 68% y si tiene un electrodo 40% respectivamente. ¿Qué puede identificar? Convulsiones y manifestaciones clínicas o estados epilépticos no convulsivos y un registro entre tanto episodios ictálicos como el registro interictálico. Es el consenso CINCA, que nos indica cuándo un paciente en cuidado crítico se beneficiaría de un registro electroencefalográfico. Si persisten alteraciones sensoriales después de estado convulsivo, una alteración en el sensorio después de una lesión cerebral, alteración del seno sin causa clara, descargas periódicas en el electroencefalograma, parálisis farmacológica o eventos paroxísticos que se puedan sospechar convulsivos. Este pues es un registro convencional electroencefalográfico donde ustedes pueden ver los 4 tipos de onda básicos, siendo el alfa, beta, digamos, estos son fisiológicos en determinado punto, ¿sí? Pero lo que usted aquí puede ver es la frecuencia, la amplitud y la simetría que hay entre hemisferios izquierdo y derecho. De forma convencional, digamos, las ondas que ustedes ven aquí con números impares son izquierdas, pares derechas, números pequeños son de línea media y los números amplios son a nivel lateral. Una aplicación interesante entonces de electroencefalografía, básicamente la identificación del esquema cerebral tardía. Entonces, según estas guías de cuidado crítico, a medida que usted tiene una disminución del flujo sanguíneo cerebral, por ejemplo, en contexto de vasoespasmo cerebral, usted va a tener un cambio tanto en digamos, la frecuencia del tipo de onda, presentándose más frecuentemente unas ondas tipo delta y tipo teta, y de igual forma en el cociente de relación alfa-delta. Entonces, en el estudio de Claisen, un cambio en la correlación alfa-delta mayor al 10%, de una sensibilidad del 100% y una especificidad del 76% para isquemia cerebral tardía. Lo que ustedes ven aquí es un electroencefalograma cuantitativo. Se entiende entonces que los registros electroencefalográficos convencionales son estudios muy prolongados y, digamos, se ha hecho el electroencefalograma cuantitativo en términos de graficar, o sea, graficar de forma concreta determinados registros prolongados. Aquí lo que ustedes pueden ver en estos cambios de colores son básicamente distintos episodios ictálicos, y en este patrón también se puede llegar a identificar la presencia o patrones sugestivos de vasoespasmo cerebral incluso antes que el deterioro clínico del paciente y que el hallazgo, por ejemplo, mediante Doppler transcraneal, y uno en la práctica clínica lo puede ver en un paciente que tuvimos la oportunidad de valorar en la rotación de cuidado crítico el estado de vasoespasmo en un trauma encefálico severo se planteó básicamente por electroencefalografía y se objetivizó por panangiografía, haciendo las velocidades de flujo normales.
Otras aplicaciones de electroencefalografía neurocrítico, entonces pronóstico, factor pronóstico en encefalopatía metabólica, estados convulsivos, muerte cerebral y pronóstico en el contexto de hemorragia subaracnoidea. Bueno, finalmente para hablar de Doppler transcraneal, entonces el Doppler transcraneal se plantea en los términos del principio de Bernoulli, que básicamente hace referencia a la capacidad que tiene el Doppler transcraneal como para identificar cambios en la velocidad del flujo sanguíneo cerebral y se pues, expresa por esta fórmula que básicamente hace referencia a que F es la frecuencia de ultrasonido recibida, F sub 0 es la frecuencia de ultrasonido transmitida, B es la velocidad del sonido en la sangre y C es la velocidad del flujo sanguíneo cerebral. Entonces el concepto básico es que si usted genera una disminución en condiciones, digamos, hemodinámicamente estables, si usted, y hemometabólicamente estables, si usted tiene una disminución del diámetro vascular, genera un aumento del volumen sanguíneo cerebral. Y eso pues se identificó o se correlacionó en la salud con métodos angiográficos. En términos generales, entonces, si usted tiene un volumen, una velocidad de flujo sanguíneo en la cerebral media de 120 a 200, estaría asociándose con una estenosis del 25 al 50%, mientras que si es mayor esta velocidad a 200 centímetros por segundo, la estenosis sería mayor al 50%. Son varias las ventanas que se usan para el registro de la velocidad de flujo sanguíneo cerebral. La que más amplio uso y aplicabilidad tiene seguramente la ventana transtemporal, con lo cual usted puede reconocer básicamente la totalidad del polígono de Willis. Sin embargo, algunos pacientes, más que todo añosos, que tienen una bóveda craneal muy gruesa y es difícil hacer, digamos, este tipo de ventana. Para estos pacientes, lo que he visto es que es mucho más fácil hacer la ventana transorbitaria, donde usted puede identificar básicamente el sifón carotídeo y la arteria oftálmica e incluso algunos segmentos proximales de la cerebral media, que también se escriben una ventana submandibular y una ventana suboccipital, básicamente, evidentemente, para la circulación posterior basilar y las vertebrales. Esta es la técnica entonces de realización de Doppler transcraneal como la ventana transtemporal. Usted posiciona al paciente en decúbito supino y posiciona el transductor de Doppler transcraneal con el señalizador hacia anterior y pues genera el registro como tal de la vasculatura. Algunas características, hay transductores fijos o móviles, lo que en este momento se usa más que todo son transductores móviles de bajas frecuencias entre 2 y 3.5 Hz. Tener presente el ángulo de insonación, que básicamente es la relación que existe entre la dirección del flujo sanguíneo cerebral y la dirección de la onda de insonación. La velocidad del flujo, entonces, matemáticamente se representaría como el coseno del ángulo de insonación. Si usted pone el transductor perpendicular, el coseno, básicamente el ángulo de insonación que sería 90 es 0. Entonces, usted no tendría ningún registro de velocidad, mientras que lo óptimo sería que usted tenga un registro con una ángulo de insonación de 0, el coseno de 0 es 1, por tanto la velocidad que usted registra es básicamente la misma velocidad que se presenta a nivel intracraneal. En términos de la ventana temporal, lo que se plantea es que el máximo ángulo de insonación tolerable es 30%, 30 grados, perdón. Otro concepto es que es el Doppler pulsado, que debe ser mayor a 1540 metros sobre segundo, y pues que el Doppler tiene un envolvente sonograma, es decir, como es un flujo laminar, este se altera según si tiene un flujo central o un flujo adyacente a la pared vascular. Sin embargo, al hacer referencia al envolvente sonograma, hace referencia a que toma el registro de las velocidades predominantes, las velocidades mayores. Para entender entonces, o para aprender a interpretar el Doppler transcraneal, la información que nos da, tenemos que tener en cuenta básicamente esta gráfica, una gráfica que correlaciona la velocidad de flujo sanguíneo cerebral y diámetro. Entonces, si usted tiene un diámetro estable, usted aumenta el flujo sanguíneo cerebral, le aumenta la velocidad, ¿cierto? Eso teóricamente es cierto, pero digamos en el sistema intracerebral con diámetros y tasas hemometabólicas variables, eso no siempre se representa de esa forma. Entonces tenemos que tenemos un flujo sanguíneo cerebral normal y a medida que vamos bajando o tenemos una disminución del diámetro vascular, tenemos una disminución del volumen del flujo sanguíneo cerebral. El método de compensación es aumento de la velocidad del flujo sanguíneo cerebral. Si en este primer momento, en grado 1 y básicamente grados de disminución del diámetro vascular, estas dos variables, el flujo sanguíneo y la velocidad del flujo, son inversamente proporcionales. Sin embargo, ya en estados
digamos, disminución vascular severa en grados 3, 4 y 5. Así usted genere una disminución del flujo sanguíneo cerebral, el mecanismo compensador está abolido y por tanto se va a generar una disminución de la velocidad del flujo sanguíneo cerebral. Es decir, en este último momento, con un vasoespasmo severo, con una disminución severa del diámetro, estos dos parámetros van a ser directamente relacionados. Entonces, esto es lo que usted ve cuando hace una ventana transtemporal en Doppler transcraneal. Entonces, lo que usted identifica aquí es básicamente la anatomía que conocemos del polígono de Willis. Aquí está el mesencéfalo, la porción M1, M2 de la cerebral media, P1, A1, ¿listo? En términos generales, lo que uno trata de medir es las primeras, la cerebral media y la cerebral posterior. Según pues, la angulación craneocaudal que usted le, cefalocaudal que usted le dé al transductor, pues va a tener distintos planos. Tenemos un plano, por ejemplo, mesencefálico, un plano diencefálico, en el cual usted va a reconocer diferentes estructuras, como por ejemplo el ala esfenoidal, el tercer ventrículo. Esta es la ventana suboccipital, donde usted va a analizar las velocidades de flujo medias en básicamente basilar, la cerebral superior y las cerebrales posteriores. Y cuando usted pues, le pone activa la insonación, lo que va a ver es básicamente esto. Estas son las velocidades de flujo y las gráficas en las cuales usted puede analizar la velocidad de flujo máxima, la velocidad de flujo mínimo, la velocidad pico sistólica, la velocidad pico diastólica y la velocidad media de flujo sanguíneo cerebral, que es el parámetro que usted reconoce. Otros aspectos, por ejemplo, es el índice de pulsatilidad, un parámetro correlacional con la compliance cerebral. Entonces aquí uno de los aspectos más importantes para identificar mediante Doppler transcraneal es el vasoespasmo cerebral, que puede estar presente tanto en hemorragia subaracnoidea como en el 35-40% de pacientes con trauma encefálico severo. Entonces, usted aquí en el día 2, una adecuada velocidad de flujo media a nivel de la cerebral media con 96 centímetros sobre segundo, pero vemos que a medida que pasan los días, al día 6 a 8, donde están los picos básicamente de vasoespasmo cerebral, usted tiene velocidades muy superiores que son compatibles con velocidad con vasoespasmo cerebral, que asociándose pues con deterioro clínico implicaría que usted tiene que iniciar terapias de hiperdinamia cerebral e incluso manejo intervencionista por vasoespasmo. ¿Cómo interpretar las velocidades de flujo? Entonces, básicamente esta es la tabla que de referencia, velocidades de flujo normales menores a 85 centímetros sobre segundo, ya se identificaba su espasmo alrededor de 120 centímetros sobre segundo y por encima de 160 usted hablaría de espasmo severo. Sin embargo, no necesariamente el aumento de la velocidad de flujo sanguíneo cerebral se correlaciona con vasoespasmo. Usted puede tener estados de anemia severa y a método compensatorio generar aumentos de velocidad de flujo. Entonces, para eso se debe el índice del Lindbergh, que es una correlación entre las velocidades de flujo de cerebral media y la carótida interna extracraneal. Un índice mayor a 3, usted le hablaría de que el paciente está en vasoespasmo, o le verificaría que el paciente está en vasoespasmo, y mayor a 6 tendría un alto riesgo de vasoespasmo severo. ¿Cuáles son los errores de interpretación en la velocidad de flujo del Doppler? Que tenga falsos positivos, que pueden ser por hiperemia, como le había mencionado, o porque usted le inició terapia triple H, algo ya pues, con poca evidencia por manejo de la hemorragia subaracnoidea, o que usted tenga oclusión en vasos, o que tenga oclusión en vasoespasmo crítico, que puede ser por variaciones anatómicas, inexperiencia del explorador, o lesión hemodinámica significativa. Y falsos negativos, pues igualmente variaciones anatómicas, inexperiencia del explorador y una estenosis menor del 50%. Y eso era lo que tenía por compartirles. Bueno, muy bien, Andrés, lo felicito por la charla, pues facilitada en el caso suyo por la reciente rotación por cuidado intensivo, porque realmente es un resumen de toda la práctica de cuidado intensivo en cuanto a monitoría neurológica que se realiza en este nivel. Pues son ayudas fundamentales al manejo del paciente neurocrítico, neurológico. Desafortunadamente no contamos con toda esta tecnología, pero bueno, estamos en pro de irla alcanzando de manera gradual. Lo más común que manejamos es la monitoría de la presión intracraneana, de lo cual pues hay que ser duchos en este tema. Interpretación de las ondas en tiempo real o las ondas las ondas de Lundberg, que yo casi nunca oigo a los residentes oír o comentar de que cómo es
cómo es el comportamiento de las ondas en el tiempo, ¿no? Mm, las ondas de tipo A, B o C. Entonces, de todas maneras, mm, los otros aspectos que mencionó sobre el Doppler transcranial, pues ya lo estamos en Kennedy manejando de una manera gradual. Hay que hablar con los colegas de cirugía vascular que nos ayudan a hacer estos estudios. Y bueno, lo que sí está un poquito más difícil es el estudio de la oximetría directamente en el cerebro, por cuanto eso requiere unos catéteres similares a los de presión intracraneana, pero también un monitor, un transductor que cuesta alrededor de 3 millones de pesos cada transductor. Entonces, bueno, son costos asociados al manejo del, del, del paciente. Entonces, pero de todas maneras son herramientas muy útiles que debemos ir incorporando al armamentario. No sé si tengan preguntas los colegas, por favor, para que quede abierta la discusión. Buenas noches. Sí. Buenas noches, profesor Jaime. Mi nombre es Carlos Santa Cruz. Sí, sí. Soy médico intensivista de la Fundación Santa Fe y, Ajá. y tuve a Andrés como residente cuando con el profesor Carreño aquí en la unidad. Ah, perfecto. Andrés me invitó pues quería hacer un comentario con respecto a la presentación que acaba de hacer, si es posible. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias, profe. Primero, felicitar a Andrés. Eh, Efectivamente, se le nota que aprendió bastante las cosas que hacemos aquí en la unidad. Eh, Gracias al liderazgo del profesor Carreño, pudimos contar con todos los métodos de monitoría que Andrés que expuso. PTIO2, PIC, catéter yugular ascendente, Doppler transcraniano. Y me alegra mucho, de verdad, Andrés, que se le nota que aprendió bastante y eh, pues que aprendió a utilizar estas herramientas con las que afortunadamente contamos en la fundación. Em, Quería eh, eh, resaltar el uso de la PTIO2 que utilizamos. Me parece clave el mensaje que puso con respecto a las diferentes em, escenarios que pueden haber. PTI2 baja con peak alta, igual, baje la peak. PTI2 baja con peak normal, pues es la fiebre, el dolor, la hipovolemia, el bajo gasto. Y PTI2 alta con peak normal, pues bajar los vasopresores y los inotrópicos o la FIO2. Em, por último, el comentario va hacia la monitoría con Doppler transcraniano y es una monitoría indispensable, consideramos, para para pues, el manejo de estos pacientes, en el cual no solamente va enfocada hacia el vasoespasmo, sino hacia la optimización hemodinámica, que es el punto importantísimo, la manipulación de las variables fisiológicas cardiovasculares, que como Andrés sabe, pues nosotros nos ayudamos con monitoría por termodilución o por catéter de Swan-Ganz, dependiendo del caso. De nuevo, muchísimas gracias por la invitación y en la Fundación Santa Fe estamos a la orden para cualquier necesidad que tenga, profesor, con muchísimo gusto. Carlos Santa Cruz es mi nombre, cuenten conmigo para lo que necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Santa Cruz. Lo Muchas gracias, tendremos en profe. cuenta. Yo tengo una pregunta Siga, Oscar. para, para Andrés. Eh, en este tipo de monitoría, ¿cabe la monitoría que se realiza o la medición que se hace vía ecográfica del nervio óptico para la evolución de estos pacientes? ¿O Sí, esto es un examen previamente no, sino como para detectar tempranamente la elevación de la presión intracraneana, o sirve para hacer un seguimiento periódico este tipo de examen
que pues últimamente uno ve que se está usando más. Incluso alguna vez con Ever pensamos hacer algo parecido, pero creo que fue que nos prestaron el ecógrafo de hacerle la ecografía a los ojos en Kennedy. Sí, profe, no, definitivamente alguna otra aplicación del Doppler es la medición de la vaina del nervio óptico. Un método que usted puede realizar a la cabeza del paciente y valorar las tendencias con mediciones frecuentes. Los puntos de corte, pues en la literatura se ajustan, pero básicamente un punto de corte punto 5, por encima de punto 5 se correlacionaría con alrededor del 60-70% de riesgo de hipertensión renal. Pero evidentemente, profe, que es algo que se usa y que se asocia con el método de Doppler que ya estaba comentando. Bueno, Y hay otra cosa que quería como, cuando se mira, cuando se quiere mirar los resultados de todos estos estudios, em, o sea, hay que ser claro qué es lo que están midiendo, si es la mortalidad o es el estado neurológico funcional después de todas estas cosas que se hacen en los pacientes, porque pues una cosa es que, pues listo, sobrevivieron todos, pero a otros les parecerá más importante es que hay cómo sobrevivieron, ¿ya? Porque pues, en una situación como la nuestra, de país pobre, y pronto no es por querer decidir quién vive o quién no, pero yo creo que sí hay que ser como más cuidadoso o ser, no sé, tener más, saber quién va a quedar muy mal neurológicamente pues para no tener exceso de pacientes en estado vegetal que pues, han sobrevivido pero en un mal estado, ¿no? Entonces, sí hay que saber, creo yo, es bastante difícil porque a veces hay diferencias, sobre todo con los intensivistas, que algunos pues consideran que hay que hacerle hasta lo último, hasta que pues se agoten todos los recursos y no importa que el resultado sea, o sea, que lo que valga solo la mortalidad y no el estado funcional. Y ya con algunos intensivistas he oído ese tipo de discusión. Incluso a mí me tocó de residente una época en que un neurocirujano en San Juan de Dios consideraba que leyó, no recuerdo en dónde, que cada 10 subdurales agudos, de esos que llegan bien rejodidos, que cada 10 que uno salía medio adelante, entonces el hombre operaba a todos y era una cosa impresionante ver nuestro piso de neurocirugía lleno de pacientes en estado vegetativo. Entonces, pues es diferente. Este poco de pacientes en estado vegetativo en un país, en Holanda, tienen donde cuidarlos y eso. Nuestra situación económica hace que un paciente de estos se vaya para la casa y alguien de la casa tiene que dejar de estudiar o de trabajar por cuidarlo. Entonces, y muy seguramente ese paciente no iba a querer, obviamente, quedar en ese estado, ¿no? Entonces, esto es un dilema a veces en el manejo de este tipo de pacientes. sí, estamos totalmente de acuerdo. Eso más hace referencia a la crenectomía descompresiva, ¿no? El tema de Antías, sobre todo en hematoma subdural agudo, en el cual pues a veces uno toma la decisión de, bueno, hasta dónde vamos a manejar esta patología y si definitivamente es mejor que siga el curso natural de la enfermedad con el desenlace fatal que ocurre en la mayoría de las veces, a no ser que nosotros intervengamos con una descompresiva y maniobras tan intensivas de cuidado como lo que se pregona actualmente. Entonces, pues ya se sale como un poquito de la medicina y se nos pasa para la ética, ¿no? Del asunto hasta donde manejamos. Bueno, será tema de otra reunión más adelante. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos. Están invitados para el próximo martes. Continuaremos con nuestro ciclo de trauma. Gracias. Luego, profe, gracias.